la palabra bendita del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, esta tarde. Gracias damos al Señor en primer lugar por la bendición, la oportunidad que el Señor nos concede de estar esta tarde en su casa. Hemos escogido, como lo dicen nuestros hermanos, hemos escogido el mejor lugar para poder estar en esta tarde. Dios bendiga la vida de Wilfredo, ¿verdad? Que pues para nosotros, ¿verdad? Es noticia nueva, ¿verdad? El reconcilio de nuestro hermano. Nos alegramos el que haya tomado esa gran decisión, esa buena decisión. Pero también, ¿verdad? Nos gustaría que su compañera de vida también tomase esa decisión. Dios bendiga a los hermanos que están tomando esa decisión. No es una decisión, hermanos, a la ligera. No es una decisión cualquiera. Es una decisión que marca nuestra vida entre una vida eterna con Dios o una vida eterna sin Dios. Dios bendiga a hermanos que no les hemos tenido en cultos también anteriores, pero que en esta tarde tienen la oportunidad de estar con nosotros. Dios les bendiga y que el Señor les siga multiplicando la fuerza. Vamos a leer, hermanos, unos versículos de la palabra del Señor. Uno de ellos se encuentra en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer uso de los dos esta tarde. El libro del profeta Nahum, el capítulo número 1 y el verso número 7 y 8. Luego pasamos a la epístola a los Romanos, el capítulo número 11 y el verso 22. Amén. Creo que ya tienen los textos y leemos la palabra del Señor tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Ahora veamos el texto que está en la epístola a los Romanos, en el capítulo 11 y el verso número 22. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Vamos a pensar esta tarde bajo el pensamiento la bondad y la severidad de Dios. Porque cuántas veces, hermanos, no hemos escuchado nosotros, o quizás hasta nosotros mismos hemos dicho de que Dios es amor. Y como siendo un Dios de amor, va a castigarme, va a enviar algún juicio y va a condenarme, va a traer cantidades, ¿verdad?, de cosas en contra mía, cuando Dios es Dios y es Dios de amor. Pero fíjense, hermanos, que la misma palabra del Señor nos deja bien claro y dice de que Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Pero así como Dios es amor, también es fuego. Y un fuego, hermanos, que puede consumir. Jesús se lo dijo a los discípulos. Ustedes le dijo: no tengan temor de aquel que puede hacerle daño al cuerpo, aquel que te puede mandar a la sepultura, pero de ahí no te puede tocar. Él dijo: más bien le voy a enseñar a quién le deben de temer. Ustedes deben de tener temor a aquel que puede dañar el cuerpo y mandar el alma a una destrucción eterna.
A ese deben de temer. Pero muchos, ¿verdad?, nos escondemos en la primera parte del tema que tenemos esta tarde, la bondad. Y la bondad lo que quiere decir, ¿verdad?, es que Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es amor, es cierto, pero también así como Dios es amor, también tiene juicio y corrección para aquel que es desobediente. La bondad de Dios es cierta en él, así como también la severidad. Así como Él es amor, también, hermano, es firme en castigar a aquel que hace lo malo y es desobediente delante de Él. En primer lugar, hermanos, veamos lo que es la bondad de Dios. Ya decíamos, la palabra bondad lo que significa es ser bueno. Hace no mucho tiempo lo hablamos acá, ¿verdad?, acerca de los elementos que componen el fruto del Espíritu. Y hablamos, ¿verdad?, de que uno de los elementos del fruto del Espíritu es la bondad que debe de haber en nosotros y debemos de practicarla. Pero cuando hablamos de la bondad de Dios, no lo estamos comparando, hermanos, con lo bueno que nosotros podemos ser. No, la bondad de Dios, hermanos, lo bueno que nosotros somos, queda ante la bondad de Dios, como lo dijo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, como algo, como inmundicie. Recordemos que Dios es santo y su bondad no es comparable a nuestra bondad. Jesús en cierta ocasión se lo dijo a aquel hombre religioso que vino a decirle: maestro bueno. Él le dice: ¿por qué me llama bueno si no hay ninguno bueno en la tierra? Comparándose, ¿verdad?, con la bondad del ser humano. Pero todos sabemos que Dios es bueno. La bondad de Dios, hermanos, es algo que no cambia, es algo que no puede cambiar porque es su naturaleza. El versículo que hemos leído del profeta Nahum comienza diciéndolo de esa manera. Dice el versículo 7: Jehová es bueno. Jehová es bueno. ¿Dudamos nosotros, hermanos, de la bondad de Dios? ¿De lo bueno que es Dios? El hecho de que nosotros estemos esta tarde en este lugar no es más que la demostración de la fidelidad de Dios, de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Entonces, hermanos, decíamos, la bondad de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de la bondad de Dios, nos estamos refiriendo, hermanos, a la naturaleza de Dios, que es una naturaleza, hermanos, amorosa. Es una naturaleza, hermanos, compasiva. Cuando hablamos, hermanos, del amor que Dios nos tiene a nosotros, el mismo Romano, ¿verdad?, dice que nadie nos ha demostrado mayor amor que el que nos mostró nuestro Dios. Que siendo, dice, nosotros pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. En Romanos capítulo 8, mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces la naturaleza de Dios en su bondad nos muestra que es amoroso. Nos muestra, hermanos, que es compasivo. ¿Quién ha mostrado compasión por nosotros más que Dios?
alguien, más de alguna persona, quizás ya nos ha mostrado lástima. Hemos dado lástima ante sus ojos. Pero Dios no nos tiene lástima a nosotros. No, Dios es compasivo. Dice que en cierta ocasión Jesús, hermanos, vio a las multitudes y dice que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque dice que las vio, dice, como ovejas que no tenían pastor. Y tuvo compasión de ellas. Las alimentó. Comenzó, ¿verdad?, a hacer la labor que el pastor tenía que hacer, porque no tenían pastor. Y él dice, tuvo compasión de ella. La naturaleza de Dios, no solamente la naturaleza amorosa, sino la naturaleza que es compasivo, la naturaleza que es generoso, generosa. Nuestro hermano Pablo hablaba de eso en la mañana, pero hablaba de María, la hermana de Lázaro, que había sido muy generosa y que es algo que debemos de aprender de la actitud que esta mujer tuvo para con nuestro Señor Jesucristo. Una actitud, hermano, de generosidad. Trajo, dice, un perfume. Habla del peso del perfume, 1 libra. Habla de la esencia de aquel perfume que era un nardo puro. Y vino, dice, y lo derramó en los pies de Jesús. Una mujer, hermanos, que no le vio el valor a aquello cuanto le había costado. Lo derramó a los pies de Jesús. La pregunta es, ¿qué se guardó Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios me ha prohibido que yo como su hijo no puedo obtener, no puedo alcanzar? ¿Lo hemos puesto a pensar nosotros en alguna ocasión? ¿Qué es lo que yo pueda querer que Dios no quiera darme, no pueda darme? Hermanos, si Dios nos dio a su Hijo, dice su palabra, ¿cómo no también nos dará? ¿Cuántas cosas dice? Todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, hermano, si Dios nos dio el mejor tesoro, ¿qué nos van a dar, hermanos? Como nosotros decimos, ¿verdad? Mezquinando. Diciéndonos, ¿verdad?, que quizás es algo de mucho más valor lo que le estamos pidiendo. Ya pueden ser, hermanos, comparación a su hijo, pueden ser hasta baratijas, comparado a el sacrificio que nos dio a su hijo. Entonces, hermano, esa es la naturaleza. Hablar de la bondad de Dios es una naturaleza de amor, de compasión, de generosidad. Pero también, hermano, esta bondad de Dios se revela a través de la gracia, a través de la misericordia, a través de la provisión que no merecemos. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, y que su palabra dice que son de generación en generación. Entonces, hermano, esa bendición de la bondad de Dios, nosotros la recibimos por medio de la gracia. Hemos alcanzado, hermanos, a disfrutar esas bendiciones de parte de nuestro Dios. La bondad de Dios, hermanos, es un amor incomparable. ¿O habrá algo, hermanos, que puede compararse al amor de Dios? Fíjense, hermanos, que el amor de Dios es incomparable. No hay nadie quien pueda alcanzar el amor de Dios. Y eso habla de la bondad de Dios. Pero no solo eso, sino que también
La bondad de Dios se manifiesta en su amor incondicional. Pregunto esta tarde, este día, apenas llevamos 15 horas de este día. Las 3 de la tarde son 15 horas del día, pues nuestro día, ¿verdad?, inicia a mediados de la noche. Pero pregunto, ¿cuántas veces no le hemos fallado a Dios estas 15 horas? ¿Habrá alguno esta tarde que pueda decir y levantar la mano: hermanos, yo no le he fallado a Dios este día? Estas 15 horas, que todavía no son 24 horas. Pero la pregunta es, ¿Dios nos ha dejado de amar? La palabra del Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Él no cambia. Él, hermano, su amor lo da de una forma incondicional. Claro, hermanos, tampoco, ¿verdad?, vayamos a decir: no, pues yo le fallé este día. Muchos le hemos fallado, hermanos, con un pensamiento, con una mala acción que quizás no fue lo que quisimos hacer, porque el apóstol dice, ¿verdad?, aquello que tanto no deseo hacer es lo que el cuerpo me llama a hacer, y aquello que yo debo de hacer, este cuerpo no quiere sujetarse. Pero es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que no hemos todavía, ¿verdad?, salido de este cuerpo pecaminoso, y es la que nos lleva a poderle fallar a Dios. Que no somos, ¿verdad?, de esos pecadores que estamos pecando a diario, pero le fallamos a Dios. Y por eso es necesario, ¿verdad?, arreglar cuentas con Él. Pero ese tiempo que le hemos fallado a Dios, Dios no cambia su forma de ser. No es que al momento que nosotros tuvimos un mal pensamiento, la mano de Dios viene y nos somete a su castigo. No, ya no existiéramos ni uno de los que estamos acá. El Antiguo Testamento dice, hermanos, si no fuese la misericordia de Dios, si no fuese por la misericordia de Dios, ya todos hubiésemos sido consumidos. Pero como la bondad de Dios es un amor incondicional, no importa, hermanos, que le hayamos fallado. La palabra del Señor dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el juez justo. Entonces, hermanos, es un amor incondicional. No les estoy diciendo vayamos a fallarle, vayamos a pecarle. No, estoy diciendo que aunque le fallemos, consciente o inconscientemente, tenemos a alguien que nos defiende en los cielos. La bondad de Dios, hermanos, se manifiesta, lo decíamos anteriormente, mediante la misericordia y la gracia. ¿Se recuerdan, verdad, de aquella historia que Jesús narró? De aquel hombre que había sido golpeado, malherido, había sido robado y había quedado en el camino, hermanos, y lo habían dado por muerto. Pero pasearon 2 personajes por ahí y no le ayudaron. Pasó uno que dice que era samaritano. Le brindó los primeros auxilios en el lugar, lo llevó de emergencia al mesón. Y ahí dice que pagó que le cuidaran a ese hombre, que lo estuviesen curando y que lo dejasen libre hasta que quedase sano totalmente. Y él dijo: acá te dejo la paga, pero si gastas más de lo que te dejo, cuando vuelva lo voy a cancelar. Y Jesús hizo una pregunta al final y dijo: de estos, ¿quién es el prójimo?
Los religiosos dijeron aquel que hizo uso de misericordia. Jesús les dijo, vayan y hagan ustedes lo mismo que hizo aquel samaritano. Muestren misericordia. La pregunta es, ¿Dios acaso no nos ha mostrado su misericordia? El hermano David cantaba, ¿verdad?, una alabanza y decía que una llaga podrida era nuestra vida. Y no voy a creer que solo la del hermano David, la de todos. El profeta Isaías dice, hermanos, que lo único que había en nosotros era una hinchazón. Lo único que había en nosotros era una llaga. No había, dice, nada que estuviese saludable. Pero el Señor tuvo misericordia, nos rescató, nos levantó y ahora dice la palabra del Señor que estamos sentados en sillas de honra. La palabra del Señor dice, hermanos, que aunque somos un poco menor que los ángeles, pero a Dios así le ha placido tenerlo. Entonces, hermano, la bondad de Dios se muestra mediante su misericordia. Aquello que no merecíamos, aquello que nosotros no habíamos hecho, hermanos, como puntos para poder alcanzar aquello que hemos recibido. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos lo ha dado. La bondad de Dios, hermanos, es un pilar de mucha confianza. Es un pilar, hermanos, que nos da mucha confianza. El versículo 7 que leíamos dice, bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia. Cree, hermanos, que lo bueno que Dios es, no nos da... Cuando hablamos de un pilar, ¿verdad? Hablamos de un instrumento que sostiene un edificio. Hay edificios, hermanos, que solamente en pilares está sostenida. Ya después, ¿verdad?, alrededor se forran con cualquier material, pero son materiales que en vez de ayudarle a esos pilares, lo que hacen es sostenerse en ellos. Y la confianza la tenemos, hermanos, como un pilar fundamental en lo que es la bondad de Dios. El texto dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Fortaleza en el día de la angustia. ¿Cree que no da confianza, hermanos, la bondad de Dios? ¿No nos da seguridad de que en Él podemos estar firmes? Que nada ni nadie nos puede apartar ni mover. El apóstol Pablo, hermanos, habló de ello y dijo, ¿quién me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Él habló, hermano, de algo que puede estar arriba, algo que puede estar abajo, algo, hermanos, que puede ser creado, pero nadie le puede separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios es un pilar que nos da confianza. Qué bien nos sentimos, hermanos, cuando una persona, ¿verdad?, nos dice, hermano, estamos orando por usted. Nos sentimos bien. Pero qué maravilloso es, hermanos, tener un refugio que no es en una persona humana. Le estoy hablando, hermanos, de que uno se siente bien, ¿verdad?, cuando alguien similar a uno, con las mismas debilidades, con los mismos defectos que uno, le dicen, hermano, le estoy ayudando en oración. Pero alguien como Dios que nos diga, aquí estoy y estoy para darte confianza, estoy para acompañarte. Eso, hermanos, es algo que es digno de mucha confianza. Dice el versículo, Jehová es bueno y es fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Dios, hermanos, sabe de todo lo que estamos esta tarde en este lugar, quiénes son los que verdaderamente confiamos en Él.
De todos los que estuvimos en la mañana, ¿usted cree que Dios también, por muchos que hayamos sido, no sabe Dios quiénes somos los que verdaderamente confiamos en Él? Claro que sí. Claro que sí. Pero a lo que quiero llegar es que a aquellos que no tienen su confianza plena en el Señor, ¿no es cierto que Dios también les sigue mostrando su bondad? Y en el momento, en la hora que ellos necesiten de Dios, ¿creen que Dios les va a negar, hermanos, esa confianza? Esa promesa que dice, y conoce el Señor a los que en Él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Dios no falla, hermanos. Dios no les va a rechazar. Al contrario, Dios se agrada que el hombre confíe más en Él. Acuérdense que su palabra dice que el hombre que confía en Dios es bendito, es bienaventurado. Entonces, hermanos, la bondad de Dios se muestra mediante lo que es un pilar de confianza. La bondad de Dios, hermano, nos guía también al arrepentimiento. No vaya a creer, hermano, que solamente es recibir lo bueno y recibir lo bueno de Dios. Lo bueno que recibimos de Dios, eso, hermanos, a nosotros nos ha guiado al arrepentimiento. Aquellos que aún no conocen del Señor y pueden quizás estar escuchando esta tarde o han escuchado por mucho tiempo la palabra del Señor, han recibido favores de Dios, han visto la mano de Dios. Y usted dirá, ¿y en qué se basa eso? Hay textos de la palabra de Dios. ¿No es cierto que la palabra de Dios dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos? Nosotros decimos, ¿verdad?, buenos y malos. La Biblia dice malos y buenos. Hace caer, dice, la lluvia sobre malos y buenos. Y eso, hermanos, es la bondad de Dios. ¿Qué le parece que solamente los que decimos ser hijos de Dios recibiésemos la bondad de Dios? Todo el mundo quisiese, hermanos, también ser hijo de Dios. Pero como Dios hasta el día de hoy les muestra su bondad, pero un día también les va a reclamar ese favor que han recibido de parte de Él. En primer lugar, ¿verdad?, el don de la vida. En segundo lugar, ¿verdad?, la multitud de beneficios que así como nosotros recibimos, también ellos lo reciben. Y aquel, ¿verdad?, el cual no ha podido ver o no ha querido reconocer la bondad de Dios, Dios le demandará el por qué no se ha arrepentido. La mano de Dios, hermanos, nosotros la hemos visto. Los amigos la han podido ver, quizás en su vida, quizás en algún familiar o en cualquier lugar. Pero esto debe de moverlos al arrepentimiento. Esta ciudad, hablando de la profecía de Nahum, hermanos, profetizó para la ciudad de Nínive. Para los que no hemos escuchado hablar de la profecía de Nahum, Nínive es la misma ciudad la cual Jonás anteriormente había ido a anunciarle de que para ella venía un castigo. Conocemos la historia, ¿verdad?, del profeta Jonás. Dios le dice, vete a Nínive. Jonás decidió tomar otro camino, pero al final fue y anunció lo que venía para Nínive. Pero ¿qué pasó con Nínive?
el rey de Nínive convocó ayuno general. Y digo ayuno general porque acá, ¿verdad? Hace algún tiempo se hablaba de ayuno general, pero no era general, era como selectivo. En cambio, en Nínive, el rey dijo: nadie va a comer ni nadie va a beber. Hombres, mujeres, niños, niñas, bestias, animales de granja, nadie tiene que comer en ese periodo de ayuno. Ese sí era un ayuno general, mire. Tal vez, dijo él, tal vez Dios tenga misericordia. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Hicieron ayuno, se vistieron, hermanos, con ropas que no eran las que daban las mejores condiciones. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Pero ¿qué pasó con Nínive? Y es por eso que viene la profecía de Nahum. Aproximadamente 148 años después, Nínive es destruida. Cuando Jonás, hermanos, anunció de que Nínive iba a ser destruida, no fue destruida. Dios les perdonó la vida. Pero sucede de que esta nación o esta ciudad de Nínive, después de que habían visto la bondad de Dios, no reconocieron de que Dios les había perdonado. Siguieron siendo una ciudad sanguinaria. ¿Usted cree que Jonás de gusto no quería ir ahí? No, si es que lo iban a pelar como que era un cerdo. Eso hacían. Eran idólatras. Era, hermanos, una nación o una ciudad, perdón, que oprimía a las demás naciones. Era una ciudad muy orgullosa. Y usted sabe, eso es algo que a Dios no le agrada. 148 años después aproximadamente vino la destrucción de Nínive. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron reconocer la bondad que habían visto de parte de Dios. El profeta Nahum le dice: Jehová es bueno. No se equivoquen, Jehová es bueno. Y Él va a estar con ustedes en el día de la angustia. Y no solo eso, Dios conoce a los que confían en Él. Pero viene la parte B. Y ahora entramos, hermanos, al punto número 2. Lo que es la severidad de Dios. En primer lugar decíamos la bondad de Dios. Y ahora veamos la severidad de Dios. El versículo 8 dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pasó con Nínive? Nínive, que era, hermanos, la capital del imperio de Asiria, fue derrocada o fue destruida por el imperio, una coalición. Hablar, verdad, aquí en El Salvador de coalición, pues es algo muy conocido. Una coalición entre Babilonia y los medos. Que nosotros, verdad, la que más conocemos es la coalición entre los medos y los persas, o los persas y los medos, que fueron los que derrocaron a Babilonia. Pero en esta ocasión hicieron coalición Babilonia, el gran imperio, con los medos. Y en el 612 antes de Cristo vinieron y destruyeron, sitiaron la ciudad de Nínive. Leyendo un poquito de historia porque no es Biblia, dice de que los enemigos de Nínive, la capital del imperio de Asiria, dice que desviaron el río Tigris
Ese sí lo ha escuchado mencionar usted. Lo desviaron, dice, y la afluencia de ese río comenzó a socavar los muros de la ciudad de Nínive. En ese tiempo, hermano, las ciudades eran amuralladas, las ciudades tenían esa grande protección. Pero desviaron el río y el agua comenzó a hacer su trabajo. Y quizás, ¿verdad?, no tenía muy profundo los arranques de esos muros, o aunque los tuviese, pero el agua destruyó y se hizo el orificio por donde entraron los enemigos y los destruyeron, quemaron la ciudad. Pero ¿qué llevó a la destrucción de Nínive? Que no quisieron, hermanos, reconocer la bondad de Dios. Entonces vino lo que es la severidad de Dios. Acá dice de que más con inundación impetuosa, como que la profecía, hermanos, estaba al pie de la letra. Con inundación impetuosa, que decíamos, hermanos, en la célula, que qué bonito, ¿verdad?, cuando llueve. Y más en estos tiempos. Que cualquiera dice, ¿verdad?, aunque sea para aplacar el polvo que caiga. No, si el agua no solamente para el polvo cae cuando cae. No es cierto que refresca un poco, hermanos, el clima. La naturaleza, hermanos, comienza nuevamente a tener vida. Pero eso, hermanos, cae bien, ¿verdad?, esas tormentas. Pero ¿qué pasa cuando llueve y continúa lloviendo? Y hoy, ¿verdad?, en el país estaba leyendo una noticia de que están como un poco alarmados, que han caído, ¿verdad?, varias tormentas en nuestro país. Quizás en la zona no son muchas, pero en otros lugares del país han caído varias. Pero si usted se informa, han habido muchas inundaciones en esas primeras tormentas. Y lo que dicen, ¿verdad?, los de protección civil es de que qué vulnerables somos, en el sentido, hermanos, que con pocas, hablan de milímetros de agua que caiga, ¿verdad? Con pocos milímetros de agua que caiga, hay tremendos estragos. ¿A qué quiero llegar? Que así como para nosotros las primeras tormentas, ¿verdad?, uno dice que bueno es, pero también el agua, hermano, se convierte en destrucción. ¿Quién la puede contener? ¿Quién la puede detener? ¿Quién la puede encerrar? Claro, ¿verdad? Hay grandes construcciones como esas construcciones de esas represas, pero eso es un pequeño porcentaje de agua que tienen acumulada ahí. Yo les mencionaba en la célula y les digo, recuerdo los videos que se veían cuando fue el tsunami en Japón. No sé si ustedes lo recuerdan, no fue hace mucho tiempo, hermanos. Se veía, hermanos, aquellas olas que se levantaban y comenzaban, hermanos, a retroceder casas, carros, árboles, todo lo que encontrase a su paso, y aquello se miraba que iba lento. Pero no es cierto que iba destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Así es Dios. Así es Dios. Esa agua que uno ve de que solamente la naturaleza obedeciendo a su creador, y ya no digamos, hermanos, ver que el creador sea el que esté moviendo su mano ahí. Eso debe de, hermanos, darlos a entender nosotros de que así como Dios es bueno, también es severo. También es fuerte para disciplinar, es fuerte para castigar. Aquí dice, hermano, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Pablo habla, hermanos, en el versículo que hemos leído de la epístola a los Romanos, acerca de esto también.
Comienza diciendo, ¿verdad? El versículo número 22 del capítulo 11 de la epístola a los romanos dice: mirad, observen la bondad y la severidad. No solamente lo bueno que Dios es, veamos también la severidad de Dios. Mirad, dice, la bondad y la severidad de Dios. Dios no esconde lo que es Él, hermanos. No es que más adelante vayamos a decir, a saber con qué sorpresa nos va a salir Dios. No, Dios advierte. Y creo que a tiempo, ¿verdad?, nos está enviando esta palabra esta tarde. No es que andemos quizás mal en este momento, pero esta palabra nos viene a decir: estabas pensando apartarte, estabas pensando seguir en lo que andabas. Aquí está, la palabra de Dios dice que Dios es bueno para los que en Él confían, pero también para los que se apartan de Él es severo. Dice: mirad pues la bondad y la severidad. No nos quedemos solamente con lo bueno que Dios es. También veamos la severidad de Dios. Dice: la severidad ciertamente para los que cayeron. Pero la bondad, dice, para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Puede parecer, hermanos, un poco confuso el versículo, pero el versículo no es confuso, el versículo está claro. Un poquito de contexto. Pablo está hablando, hermanos, de un olivo, de una planta natural que Dios habla de una rama que es la rama natural, que es Israel. Pero habla también de otra rama, que esta rama ha sido injertada. ¿Y quién es esa rama? Esa rama somos nosotros. En contexto, el árbol original es Dios, la rama original era Israel, pero la palabra del Señor dice que por su incredulidad, esa rama fue desgajada. Y acá habla, ¿verdad?, la severidad ciertamente para los que cayeron. Usted sabe, desgaja una rama y no la deja, ¿verdad?, colgado en el mismo árbol. No, esa rama va para el suelo. Pero dice de que había una rama que no era la rama natural, y esa es la rama de los gentiles, y esta rama Dios la recogió y la colocó en el árbol natural. Y como Dios, que es grande en misericordia, Dios que es todopoderoso, esa rama tuvo vida. Y por eso nosotros hoy estamos esta tarde en este lugar. Pero ¿por qué Pablo habla acerca de eso y nos pone el ejemplo de Israel, que era la rama natural? ¿Para qué nos habla de esta forma? Para que así como Israel hizo y Dios los castigó por su incredulidad, nosotros no vayamos a cometer los mismos errores que Israel cometió. Si a Dios no se le dificultó desgajar la rama original, la rama natural, pregunto, ¿se le hará difícil desgajar la rama que no es la rama original? Yo les decía a los hermanos en las células, hoy, ¿verdad?, es muy común comprar árboles que se llaman, ¿verdad?, árboles que han sido injertados. Y de donde comienza el injerto, ¿verdad?, se hace a veces muy grueso, a veces trae la seña, la cicatriz de donde, ¿verdad?, ha sido unido aquella rama con aquel tronco. Y yo les ponía el ejemplo a los hermanos de que nosotros, ¿verdad?, compramos un árbol injertado.
Y el niño cuando estaba un poco más pequeño, ¿verdad? Cuando uno le dice no jugues en tal lugar, como que uno le dice juega ahí. Y no hay otro lugar para jugar. Lo quebró, hermanos. Quebró el arbolito, estaba bien bonito ya. No cuesta. Y Dios, hermanos, que es todopoderoso, que no perdonó ni aún a sus propios escogidos, el pueblo de Israel, ¿qué no hará con aquellos si desobedecemos su palabra? El apóstol Pablo está hablando de ese injerto y dice, mirad pues, dice, la bondad y la severidad de Dios. La severidad dice ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. La bondad de Dios, hermanos, se ha manifestado para con nosotros. Pero sigue diciendo, no se queda ahí. Pues de otra manera, si permanecéis, dice, en esa bondad, si estamos en Él, si guardamos su palabra, si obedecemos su palabra. Pero si no la obedecemos, la parte última dice, pues de otra manera, tú también serás cortado. De otra manera, tú también serás cortado. Así como Israel fue desgajado del árbol original, ¿quién quita? Y Dios nos puede también a nosotros desgajar del árbol original. Hablando, hermanos, en figuras. Es un símbolo nada más. Israel, hermanos, era el pueblo de la promesa. Es el pueblo de la promesa. Pero por su incredulidad, Dios nos dio la oportunidad a nosotros. La severidad de Dios, hermanos, decíamos, Pablo habla de cómo hemos sido nosotros injertados, cómo hemos sido nosotros traídos al árbol original, que no éramos la rama original, pero gracias a su misericordia hoy estamos en Él. ¿Para qué sirve, hermanos, la severidad de Dios? ¿Cuáles son los propósitos de la severidad de Dios? Porque todo tiene su propósito. En primer lugar, hermanos, el propósito de la severidad de Dios sirve como advertencia. Dios a nadie está castigando en este momento, en el sentido de que le hemos fallado y Dios ha venido con un azote. Hermano Lisandro dice que es achote. Así a nadie le duele, ¿verdad? Unos dos manchones no duelen, pero ya azote sí. Dios no está, hermanos, destruyendo al ser humano hasta este momento, porque Él es bueno y quiere advertirnos antes de castigarlo. ¿No es cierto de que a los niños muchas veces nosotros los advertimos, los sentenciamos, dicen en algunas ocasiones? Y hoy hay diversas formas, hermanos, de cómo disciplinarlos. Y Dios lo está haciendo de la misma forma. Él, antes de castigarnos, nos advierte. No es que viene con la correa y nos pega unos cuantos y nos dicen esto fue por esto y esto y esto y esto. No. Dios primero nos advierte, y si insistimos en la desobediencia, si insistimos en seguir haciendo lo que no es agradable delante de Él, a su tiempo segaremos lo que hemos sembrado. Propósito, hermano, entonces de la severidad de Dios es advertir. Es para que no vivamos, hermanos, como el pueblo de Israel que se enorgulleció. El pueblo de Israel, hermanos, era orgulloso en el sentido de que ellos decían, no, Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros. Dios nos perdona en todo tiempo. Dios, hemos hecho tanta cosa contigo y tú siempre buscas, siempre nos buscas, siempre nos estás llamando.
Porque en mucho tiempo, hermano, todo el Antiguo Testamento usted lo puede leer y fue de la misma forma. El pueblo de Israel se alejó, Dios lo buscaba. El pueblo se alejó, Dios les enviaba profetas y les decían: vuélvanse. ¿Para qué siguen sirviendo a Baal, a Acera? Vuélvanse a Jehová. Ellos no querían. Pero le llegó, hermanos, la severidad de Dios. Y Dios los castigó por su orgullo. A la ciudad de Nínive, Dios la castigó por su orgullo. Entonces, hermano, el propósito de la severidad de Dios es para que no vivamos en una vida, hermano, de orgullo. Que no vivamos, hermanos, una vida de desobediencia. Porque aquel que cree, o habemos quienes que creemos, que el desobedecer la palabra de Dios es al pastor que le estamos desobedeciendo. Y mi estimado, estamos totalmente equivocados. No es al pastor. No es a ninguno de los que predicamos en este lugar. No es a ningún líder de célula. No es a ninguna hermana que dirige en oración. No es a nadie de esta tierra. Es la palabra de Dios. Es desobedecer lo que Dios ha dejado plasmado para nuestro beneficio. Entonces, hermanos, propósito de la severidad es que no vivamos una vida de desobediencia. Es que busquemos, hermanos, es la severidad de Dios. El propósito es que busquemos seguir en la bondad de Dios, no apartarnos de la bondad de Dios. Porque si nos apartamos de la bondad de Dios, la severidad de Dios tendrá lugar. Solo hay dos lugares. A veces, ¿verdad? Nosotros decimos: estamos al lado de Dios o estamos al lado de Satanás. Pero esta tarde yo les traigo dos opciones. ¿Preferimos la bondad de Dios o la severidad de Dios? No metamos a Satanás, ¿verdad? Porque él también va a recibir su parte en la severidad de Dios. Pero el propósito, hermanos, es de que no nos apartemos de la bondad de Dios. Pregunto, ¿qué nos ha dado Dios como para que nosotros nos alejemos de Él? ¿Qué nos ha hecho Dios en mal para que nosotros no le sigamos más? Hermanos, lo único que hemos recibido de parte de Dios es bien. Son beneficios. Son multitudes y grandes beneficios recibidos en nuestras vidas. También, hermanos, la severidad de Dios no es lo opuesto al amor. En cierta ocasión yo le decía de esta forma a Lucas. Yo le decía: te corrijo, te amo en esto porque verdaderamente te amo. Y Fanny, ¿verdad? Me dijo: va a creer de que esa es la forma de amar. Yo le estoy explicando, le digo yo, que si lo corrijo es porque no quiero que sea de esa forma, y lo corrijo porque en verdad lo amo. Y Dios, hermanos, de la misma forma es con nosotros. Y si no me cree, lea lo que dice la carta a los hebreos. Dice de que el que Dios toma por hijo, lo ningunea, lo disciplina. Lo disciplina. Todos hemos entrado, hermanos, a la disciplina de Dios. Algunos hemos sido un poco dócil, algunos hemos sido un poco como renuentes, pero al final hemos entrado. Otros, hermanos, totalmente se le rebelan al alfarero. Pero ahí está siempre la disciplina de Dios. Y nos disciplina porque nos ama.
nos habla cada día por medio de su palabra, porque nos ama. Cuando escuchemos una palabra, no digamos a saber quién le contó al pastor, a saber quién fue a chambrearle al hermano. Diga usted, Dios todavía me ama. Ha habido veces, hermanos, que la palabra ha tocado con mi vida. Y yo eso es lo que digo. Dios todavía me ama. Siéntase un poco preocupado cuando la palabra de Dios toque con medio mundo y no le toque su vida. Preocúpese y diga, ¿será que Dios ya no me ama? ¿Será que Dios ya no quiere tratar conmigo? Pero si la palabra de Dios día con día está tratando de forjar una mejor persona, un mejor carácter como cristiano, debemos de sentirnos privilegiados. No es, hermano, lo opuesto al amor. Es una expresión de santidad de Dios y el amor justo de Dios que no puede ignorar el mal. Si hay mal en nuestras vidas, si estamos cometiendo lo que no es agradable de Dios, Dios no puede hacerse, como decimos nosotros, el del ojo pacho, ignorar, hacerse el de los panes. No. Si Dios ve la maldad que estamos haciendo, lo que no es agradable delante de Él, rápidamente, hermanos, tratará con nosotros. El pueblo de Israel se había quedado allá abajo de la cumbre del monte y comenzaron a hacerle un culto a un dichoso Dios que se habían fabricado. Dios le dice a Moisés, Moisés, todavía no es tiempo que te vayas de mi presencia, pero vete porque el pueblo se ha corrompido, el pueblo ha pecado. Dios no puede pasar por alto, hermanos, cualquier error que nosotros hayamos cometido, porque Él es amor para con nosotros y Él quiere lo mejor. Para finalizar, ya el tiempo nos ha avanzado. La severidad de Dios es un llamado a la acción. Un llamado, hermanos, a aplicar, a tener temor a Dios. Y hablamos, hermanos, ese es el tema que estamos viendo ahorita en la célula, beneficios de temer a Dios. Y decíamos en la introducción de ese pensamiento de que temer a Dios no es una cuestión de miedo, que cualquiera puede relacionar el temor con miedo. Cuando hablamos de temer a Dios, estamos hablando de un profundo respeto por lo que hemos recibido de parte de Él, por lo que Él ha hecho con nosotros. Debemos de respetarlo. Y decíamos, los únicos que recibimos beneficios por temer a Dios somos nosotros. Dios no se beneficia en nada. Entonces, la severidad de Dios es un llamado a la acción. Implica temer a Dios, tenerle respeto y evitar, hermanos, la incredulidad que trae juicio. Israel, hermanos, lo que le sucedió fue que la incredulidad les arropó. Y esa incredulidad les trajo juicio. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, capítulo 25, Jesús dijo, ustedes, dijo Él, así parafraseando lo que Él verdaderamente dijo, ustedes, dijo, se maravillan de todo lo que han visto acá. Pero yo les digo una palabra, les dijo Jesús. Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. 70 años después de esa profecía, el Imperio Romano vino y destruyó la ciudad de Jerusalén. Le prendieron fuego y todo, hermanos, aquellas piedras que habían en aquel templo, en aquellas hermosas edificaciones, porque los discípulos, eso era lo que le andaban mostrando a Jesús. Todas esas piedras fueron removidas. ¿Pero a causa de qué? Del orgullo de Israel, de la incredulidad
de esta nación. Espero en Dios y que en nosotros, hermanos, no vaya a existir esto. Pablo dice de que veamos la bondad de Dios para los que confían en Él. Pero también dice que veamos la severidad de Dios. La severidad dice para aquellos que cayeron. Pero si nosotros permanecemos en su bondad, lo único que vamos a recibir es beneficio de parte de Dios. Pero si nos apartamos, así como el pueblo de Israel se apartó, lo único que queda es la severidad de Dios. Esta tarde tenemos, ¿verdad?, ahí a Yulisa. Hasta donde tenemos entendido, ¿verdad?, todavía no ha tomado el paso importante. Es una persona, ¿verdad?, que ha estado en la iglesia. Y como lo decíamos al inicio de la predicación, qué bueno sería, ¿verdad?, que fuese un pilar fundamental, un apoyo para su compañero de vida, nuestro hermano Wilfredo. Y un ejemplo también, ¿verdad?, para sus hijos, que puedan ver, ¿verdad?, en ella lo que todos quisiésemos que nuestros hijos vean. El temor con el cual nosotros nos acercamos a Dios y que estamos haciendo, ¿verdad?, todo lo que es agradable delante de Él. Le hacemos la invitación esta tarde. Si quisiese, ¿verdad?, esta tarde arreglar cuentas con el Señor. Hemos visto esta tarde de que Dios es bueno, de que Dios para cada uno de nosotros ha mostrado su bondad. Pero Dios también es severo para todo aquel que decide vivir alejado de su bondad. No queremos insistir, le queremos seguir invitando, ¿verdad?, a que nos visite acá a este lugar, o si tiene la oportunidad, ¿verdad?, visitarnos en ese evento de campaña que se tendrá esta semana, pero que no deje de hacerlo. La palabra del Señor dice que del oír viene la fe y del oír palabra de Dios. Vamos a orar en esta tarde al Señor y pedirle a Él, ¿verdad?, que Él nos liberte y que nos ayude a obedecer su palabra. Padre, gracias por la libertad que me has dado esta tarde de poder compartir tu palabra. Señor, gracias por la vida de todos los que hemos estado en este lugar. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque